Bueno, buenos días y bienvenidos a este webinar de la Comisión de Competencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser el último webinar del año, así que vamos a tocar un tema que es bastante candente y está referido a la implementación del control previo de concentraciones económicas. Es candente ahora porque la vieja ley establecía un plazo de 1 año en que iba a entrar en vigor el control de concentraciones económicas en forma previa, y actualmente hay un proyecto de ley que va a ser tratado en sesiones extraordinarias del Congreso, por el cual se modifican varios artículos de la ley, entre ellos dos que son bastante importantes. Uno respecto a la forma de designación de los miembros de la Autoridad de Defensa de la Competencia, y el otro respecto de la implementación del control previo. Respecto de este tema en particular, ese periodo de transición que teníamos en la ley vieja de 1 año va a ser reducido a 90 días a contar desde la entrada de su publicación en el boletín oficial. Claramente este cambio drástico en cuanto a la entrada en vigor de la ley genera muchas expectativas, desafíos e interrogantes, tanto del sector público como del sector privado. Y lo que pensamos en esta oportunidad es juntar la experiencia de nuestros amigos de Brasil, y trajimos para que nos puedan contar la experiencia a Paola Pugliese, del estudio de Marés Advogados, a Mario Gordillo, que es el head de la unidad de Mergers y Antitrust de la Superintendencia General del CADE, el número 2, quienes nos van a dar una ayuda enorme al contarnos la experiencia vivida en Brasil desde ya hace un par de años, cuando implementaron ellos el cambio de notificación post-closing a pre-closing. Lo que les vamos a pedir encarecidamente es que nos cuenten cómo se prepararon, qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal, y claramente cómo nos puede ayudar la experiencia brasileña a transitar este momento. Luego, del lado argentino, vamos a contar con Diego Oribe, que es el Director Nacional de Concentraciones Económicas de la CNDC, para que nos va a explicar cómo es que la CNDC se está preparando para afrontar este cambio. Y por último, tenemos a Miguel del Pino y a Marcelo Dentón, que nos van a comentar su visión sobre este nuevo escenario que nos va a tocar vivir, e imagino algunos cuestionamientos o dudas que tienen de cómo se va a implementar todo esto. De mi lado voy a detallar algunas preguntas que seguramente van a ser tocadas a lo largo de las presentaciones de cada uno de ellos, entre ellas qué pasará con la CNDC, vamos a tener una autoridad, si va a haber un nuevo formulario de notificaciones, cómo van a ser los pedidos de información, el tema de la demora en la autorización, qué pasará con las transacciones multijurisdiccionales, informe de objeciones, los remedios, gun jumping, y me parece que algo también muy importante es el cambio de switch en la mente de todas las partes que estamos involucradas en las notificaciones de concentraciones económicas, tanto del sector público como del sector privado. La idea es que cada panelista va a tener 10 minutos para exponer, y al final vamos a hacer preguntas para que ellos puedan responder en el chat. Así que bueno, sin más demora, le doy la palabra a Paola, por favor, para que empiece. Muchas gracias. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación del Colegio de Abogados. Es un gran placer estar acá hoy. Como pueden ver, no hablo muy bien nuestro idioma inventado, el portuñol, por lo que me disculpo de antemano. Y si hay algo que no entienden, por favor, hágamelo saber. Voy a tentar en portugués o en inglés y vemos cómo se va. Entonces, es un gran honor estar acá hoy, sobre todo para hablar de un tema que tenemos mucho, dice orgullo, ¿se dice orgullo? Sí, que es el cambio del sistema brasileño de control de fusiones que pasó en 2012. Fue una experiencia muy exitosa que nos dejó mucho satisfechos. Es un placer poder compartir con nuestros amigos argentinos
nuestra experiencia. Y saludo antes de más nada a los demás miembros de esta mesa, Gabriel, Marcelo, Diego, Mario y Mike, y a todos nuestros compañeros abogados que nos escuchan acá. Entonces pasamos a la presentación. Tengo 10 minutos, ¿verdad? Sí, Paola. Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver? ¿Sí? ¿Se puede ver? Bueno, entonces, acá hay un resumen de que voy a hablar. Tengo 10 minutos de Mario. Si tenemos algún overlap, vamos a ver acá. Pero lo que pasó en 2012 fue un gran cambio del sistema de análisis previo de actos de concentraciones, de fusiones. Y la más importante, el cambio de la ley fueron nuevos criterios de notificación. Entonces pasamos de 2 criterios, que serían market share y facturación, para 1 criterio de facturación de las dos partes. Esto resultó en diversas otros cambios que en el procedimiento. Entonces tenemos un nuevo procedimiento de análisis con un fast track y un ordinario, un regular, una nueva estructura organizativa de CADE que Mario pueda compartir con más precisión. Pasamos a tener también un plazo máximo de análisis de fusiones, que fue una gran victoria del mercado, pienso, porque esto era una preocupación, algo que estaba en la mente de todos, que con el sistema previo no teníamos un plazo fatal para que CADE analizase los casos. Entonces, esto fue una mudanza muy importante. Tenemos un plazo de 240 días que puede ser prorrogado por otros 90. Entonces, el máximo de 330 días, sub pena de una aprobación tácita de CADE, que hasta hoy no pasó. No pasó. Tenemos ya 8 años de la ley y no tenemos un único caso de aprobación tácita, lo que es muy importante decir. Y dice mucho sobre CADE y cómo se portó. Tengo acá algunos números que ayudan a ver lo que pasó en 2012. Entonces, como se ve, teníamos un gran número de fusiones examinadas por CADE, 691, 684. En 2012, la ley pasó a valer en mayo. 28 de mayo de 2012. En 2012 teníamos 626 fusiones notificadas. El número es muy grande, que se compara con el número de fusiones en América, y que tiene una economía muy mayor, se dice, más grande que CADE. Entonces, de estas 626 fusiones en 2012, 488 fueron notificadas hasta el 28 de mayo de 2012. ¿Por qué? El mercado estaba incierto, confuso, con gran expectativa de cómo se fueran las notificaciones. Yo me recuerdo de nuestra oficina haber notificado 21 casos en el 28 de mayo.
porque las empresas tenían miedo de cómo CADE se portaría después. A partir de 29 de mayo, fueron 138 casos, porque todos buscaron notificar antes. Y fue una grata sorpresa que los casos que fueron notificados a partir de 28 o 29 de mayo fueran aprobados más rápidamente que los otros que fueron notificados hasta el 28 de mayo. Y claro, porque CADE priorizó los que estaban con un plazo de respuesta. Entonces, esto es un número que es muy interesante de ver porque muestra cómo el mercado estaba ansioso, preocupado con el cambio, y en la práctica esta preocupación no se quedó verdadera. Se puede ver también en los números, 2013, 377 casos, en el 2014, 400 y algo. Se ve que hay una reducción significativa en el número de notificaciones de casos examinados, lo que fue muy bueno también porque hubo una racionalidad de casos que eran examinados por CADE. Mira, esto es los casos evaluados, entonces no solamente los casos notificados, pero los casos que fueron examinados. Mira, en 2011, 718, en el 2012, 249. Entonces, los 3 primeros años de la ley teníamos una media de algo como 600 casos y a partir de 2012 una media de algo como 300 casos. ¿Los números hacen sentido para ti, Mario? Sí, ¿verdad? Es algo como esto. Bueno. El tiempo medio también de los exámenes de actos de concentraciones ha reducido significativamente. Se ve que teníamos algo como 150 días para 21, 26, 30 días. Esto es, el número era mayor o más grande, menos grande. ¿Cómo se dice? ¿Menor? ¿Se dice menor? Bueno, menor que la media que se tenía en Europa en lo mismo tiempo. Bueno, esto es algo que es muy interesante de ver porque tenemos en Brasil muchas condenas de gun jumping. Esto es algo que refleja también una educación, se dice educación del mercado, porque el mercado brasileño no tenía la cultura del examen previo. Entonces también no tenía, CADE también tiene una curva de aprendizaje con los casos de gun jumping, lo que es gun jumping, lo que no es. Fue tal vez en nuestra visión más rígido, más preocupado con gun jumping, tal vez lo que otras jurisdicciones más maduras, porque tenía también que educar el mercado brasileño. Entonces tuvimos casos de carve-outs que no son aceptados en varios lugares del mundo, pero acá no había clareza, entonces tuvimos un caso que CADE condenó, tuvimos casos de previsiones contractuales que llamamos de negative covenants, negative covenants que CADE examinó y no tuve la visión que era una interferencia indebida en la vida de la compañía, de Target. Entonces son cosas que no hay muchos precedentes en Europa, en Estados Unidos. La razón es porque en estas jurisdicciones la cultura de pre-merger
ya estaba formada. Y acá tuvimos que crear una cultura de pre-merger en las compañías. Entonces, fuera un aprendizaje para nosotros en el sector privado y un aprendizaje también para la autoridad. Entonces, mira, en 2015 hubo la publicación de guía de CADE para análisis de gun jumping y un procedimiento propio. Esto es algo que tal vez en retrospecto podría haber sido examinado y publicado antes, porque de 2012 a 2015, esto es producto, claro, de los casos que fueron presentados acá. Entonces, es producto de la curva de aprendizaje, pero es algo que en retrospecto se podría ter publicado en 2012. El mercado tenía mucho más clareza de lo que se puede hacer, no se puede hacer en este periodo de pre-merger. ¿Qué más? Hubo algo interesante para nosotros abogados también, papel de abogado en los casos de fusiones. Mira, antes éramos llamados a examinar el caso cuando estaba ya pronto. La negociación toda pronta, y análisis antitrust aparecía en un momento muy tardío de la negociación. Después, no exactamente después de la edición de la ley, porque también esto fue algo que se fue aprendido por el mercado, pero los abogados antitrust pasaron a tener más relevancia en la negociación del M&A antes. Esto pasó por 2014, 2015, algo como esto, porque también fue un aprendizado de los abogados de M&A que tenían que llamar los abogados antitrust para la negociación en un examen de, mira, esto puede pasar, no puede pasar, el CADE, tenemos que pensar en un remedio. Gun jumping también fue algo que los abogados de M&A tuvieron que estudiar y aprender. Entonces pasó algo también con el mercado de abogados, entonces el sector privado, porque los abogados que tenían más experiencia en M&A fueron llamados o pasaron a trabajar más con fusiones. Es algo parecido con lo que pasa en Europa, que se tienen en Estados Unidos, que se tienen abogados que son M&A, antitrust, abogados que son más carteles, conductas, algo como esto. Entonces, esto también está pasando, no con tanta velocidad como el resto de los cambios, pero esto es algo que también pasa con el mercado de abogacía. Entonces, pasamos a ser llamados a negociar las cláusulas de risk allocation. ¿Quién resta con el problema? Se CADE dice no, o se CADE dice tengo un remedio. Entonces, esto es algo que es negociado muy cedo, muy temprano en la negociación de M&A. También se atenta mucho más por lo que se puede, no se puede hacer entre signing y closing. Es siempre una batalla con los abogados de M&A, porque los abogados de M&A quieren más injerencia. Nosotros tenemos que decir, no, esto no se puede, pero tiene precedentes. Hay algo también que es interesante. Se acaba el tiempo, Paula, perdón. Disculpa, ok. Último comentario. Hay una cosa muy interesante de trasplantar también para Argentina, es esta
clareza sobre gun jumping que no tenemos tanto porque los casos son negociados. Entonces, los precedentes son confidenciales, una gran parte de precedentes son confidenciales porque los casos de gun jumping son negociados. Entonces, no se puede usar como precedentes. Esto es algo que se puede pensar también de aprimoramiento por los argentinos. Entonces, Mario, te Muchas doy gracias, Paola. la palabra. Stop sharing. Alguien tiene abierto el micrófono y se escuchan unos ladridos. Ese perro, Paola, era para vos, para que te asuste, así puedas dejar de hablar. Disculpa, mi perro siempre tiene buenos comentarios. Ahí está, buenísimo. Disculpa. Bueno, déjeme ver cómo voy. Buen día para todos. Gabriel, yo agradezco en nombre de CADE por la invitación. Yo voy a intentar hablar en español también, pero con algunas palabras de portugués, un poco de portuñol. Espero que me comprendan. Vamos a eliminar las sobreposiciones con Paola. Hay un remedio estructural. Sí, vamos. Eso. El periodo de transición. El inicio es de tensión total. La incredulidad pública en la capacidad del CADE para tener éxito en el nuevo proceso, Paola ya ha mencionado. Tuvimos muchas materias en nuestra prensa, en la prensa internacional, demostrando esta incredulidad que CADE conseguiría adoptar con suceso el control previo de concentraciones. Incluso The Economist, por ejemplo, es una materia con el título era A Brazilian Oddity, una rareza brasileña, el control a posteriori de concentraciones. Y en mi opinión, ellos tenían razón, porque nuestro sistema era muy ineficiente. Esta es la verdad. Muy ineficiente, como ustedes verán a seguir en algunos números que Paola ya mostró. ¿Cuáles fueron los principales cambios estructurales? Paola ya habló de algunos. Pasamos de un análisis ex post para un análisis ex ante. Antes de la nueva ley, nosotros teníamos 3 autoridades. Ahora tenemos dos autoridades complementarias, porque CADE es el responsable por la aplicación de la ley, y SEAI, del Ministerio de Economía, hace apenas advocacia de la competencia. Teníamos un criterio de notificación, ahora tenemos 2 criterios de notificación basados en los ingresos de los grupos económicos que están implicados en la fusión. Esto es muy importante. Con la nueva ley, la Superintendencia General, que sustituye las 2 autoridades anteriores, tiene poder de decisión en concentraciones. En estos 8 años de la nueva ley, alrededor cerca del 95% de las fusiones fueron aprobadas por la Superintendencia General, sin la necesidad de pasar por el tribunal. Y por fin, nosotros teníamos el sistema de stop the clock. No tenemos más stop the clock. Una vez que la operación, la fusión es notificada a CADE, no se para el reloj. ¿Cómo fue la fase de transición? Esto es importante para nuestros colegas argentinos. Nuestra ley fue promulgada en noviembre de 2011 y entró en vigencia a partir de mayo de 2012. Tuvimos una vacatio legis de... Oh, perdón. Déjeme ver como yo... Listo.
Tuvimos 6 meses de vacatio legis, 6 meses para adaptar a nuestro sistema, pero ya en el primer semestre de 2011, sabiendo que la ley podría ser aprobada a cualquier momento, se formaron grupos de transición para estudiar el nuevo CADE. Formamos 6 grupos. La nueva sede, un grupo para escoger la nueva sede, estructura y organigrama, tecnología de la información, regulación infralegal, movilización y alineación, que fue muy importante porque nosotros teníamos 3 culturas diferentes, y la elaboración del modelo de control previo que voy a focar ahora. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo empezamos este grupo de elaboración del modelo de control previo? Primero hicimos entrevistas con abogados brasileños y extranjeros, y después estudios de benchmarking con las principales autoridades antitrustes del mundo para estudiar las mejores prácticas. Enviamos cuestionarios y después hicimos visitas a las principales autoridades de defensa de la competencia de Europa, de Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles fueron los productos de este grupo que yo participé? La estruturación de la Superintendencia General, la resolución destinada a regular el nuevo procedimiento de control previo de concentraciones, principalmente el procedimiento sumario, nuestro fast track. Creamos 2 nuevos formularios de notificación de fusiones, un para fast track y un para los casos ordinarios, no fast track, y la definición del nuevo flujo de trabajo procesal dentro de la Superintendencia General, que fue muy importante. Todos fueron entregados 4 meses antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de control previo en enero de 2012, y después de esto, a continuación, se presentaron los productos en seminarios internos con las 3 autoridades para su validación por parte de las autoridades de CADE, y posteriormente puestos en consulta pública, la resolución y los formularios. Nosotros recibimos centenas de contribuciones y fueron muy importantes para la configuración final de estos productos. Y, por fin, todos los productos estaban listos cuando entró en vigor la nueva ley en 29 de mayo de 2012. ¿Cuáles fueron los principales cambios de gestión que fueron muy importantes y son esenciales? Porque las mudanzas estructurales, nosotros ya sabíamos que no funcionarían solas, precisarían de más cambios de gestión. El principal, en mi opinión, fue el cambio cultural. Salimos de la cultura de estoque de procesos para flujo de procesos. Esto fue nuestro nuevo mantra en CADE. Criamos un nuevo flujo de procedimientos centrado en un modelo de priorización de procesos, organización de la cola de los procesos. Y la creación fue muy importante, la creación de un sector de control de fusiones, la triaje, la unidad de triaje de actos de concentraciones. Esta unidad, que yo fui el jefe por 7 años, es responsable por las decisiones de procedimiento sumario que representaron en estos 8 años cerca de 85% de todas las decisiones de CADE en fusiones. Criamos también sectores especializados en grupos de mercado basados en una lógica escala-alcance. Tenemos una estructura matricial, hay colaboración entre las unidades. Por ejemplo, cuando una unidad tiene un stock grande de fusiones, otra unidad ayuda a este sector para eliminar el stock.
instituimos la fase de pré-notificación y también tenemos un sistema de checks and balances entre los sectores de la superintendencia, principalmente entre el sector de triaje y los sectores que trabajan con los casos, los actos de concentración ordinarios. Todos los sumarios, todos los procedimientos sumarios son revisados por el coordinador, el jefe de la unidad del sector de mercado específico. ¿Cuáles fueron nuestros primeros resultados? Como pueden ver, nuestro mejor resultado en la antigua ley fue 154 días de plazo medio. Y luego en el primer año bajamos para 20.8 días, que es un plazo muy razonable. Y alivio con los primeros resultados. Obtivemos reconocimiento interno y externo, incluso de The Economist. The Economist, algunos meses después, publicó esta matéria que foi muito boa. E também tivemos reconhecimento externo da comunidade antitrust, de GCR, em nosso primeiro ano da nova lei. Nós ganhamos meia estrela, passamos para 4 estrelas, mantenemos as 4 estrelas até hoje. El ano passado fomos admitidos como miembro asociado de OCDE en el Comité de Competencia y fuimos elegidos 4 veces la mejor agencia antitrust de las Américas por GCR. Y también yo pienso que es importante decir que este año nosotros ganamos un premio diferente. Un premio, hay un premio muy conocido en Brasil, pero entre las empresas privadas. CADE este año aplicó su inscripción en ese premio y fuimos incluidos entre los 100 mejores lugares para se trabajar en Brasil. CADE es el único órgano gubernamental en estos 100 lugares fantásticos para se trabajar en Brasil. Esto es un orgullo para nosotros. En conclusión, las innovaciones gerenciales afinaron el uso del capital humano de la institución, que es siempre muy escaso en el sector público, privilegiaron la comunicación interna y el flujo de informaciones entre unidades y entre superintendencia y tribunal, repartieron responsabilidades entre todos los involucrados en un proceso de empoderamiento que fue esencial para CADE. Esto es muy importante. Generó el sentimiento en nosotros, funcionarios, de pertenencia a la organización para todo el grupo. En consecuencia, esto genera una mayor motivación y un buen clima organizacional. Y los costos involucrados en esta transición, en su desarrollo, fueron bajos. Estuvo completamente enfocado en el material humano disponible. Nosotros, este es un recado para nuestros colegas de CNDC, nosotros trabajamos mucho en este un año y medio antes de la entrada en vigor de la nueva ley, pero la recompensa para nosotros fue muy buena y hoy CADE es muy diferente de lo que era hace 8 años. Y muchas gracias y yo pienso, como último consejo, como última opinión, estoy seguro de que la pasión del argentino, que es más grande que la dos brasileños, le hará construir un excelente modelo para el control previo de fusiones en Argentina. Yo pienso que ustedes conseguirán mismo en 3 meses y si es posible. Si se puede. Muchas gracias y yo recomiendo
um artículo sobre o processo de transição brasileira, está em inglês, está publicado neste link, foi escrito por mim e por nuestro primer superintendente general. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ojalá Gracias, que Mario. tengamos el mismo éxito. Diego, todo tuyo ahora. Bueno, comparto yo, ¿no, Gabriel? Sí, sí, dale vos. Dale. Estoy. Perfecto. Bueno, ¿ahí ven bien? Bueno, muy bien. Bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación, los saludo a todos, los felicito a Mario y a Paola, muy lindas las exposiciones, muy completas, muy detalladas, y además para tener en cuenta la verdad y aprender muchísimo de lo que pasó ahí, porque lo han llevado muy bien, me parece, ¿no? Para contextualizar, la estructura actual de la comisión, que sabemos que sigue siendo un organismo, digamos, de transición, y que está compuesto por varios intervinientes en el proceso de la toma de decisión, la Secretaría, pasa por los jurídicos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, las cuestiones y la comisión que dictamina, y dentro de la comisión, que actualmente están ocupados el cargo de presidente 3 vocales, las 4 direcciones nacionales, 7 de las 8 direcciones simples. En cuanto a analistas profesionales, abogados, economistas, contadores, hasta noviembre de este año dotábamos de aproximadamente unos 60 profesionales, esto varió un poquito en el último mes, y de unos 20 administrativos. Eso nos da un total de personas que trabajan en la comisión de menos de 100 personas, para realizar absolutamente todo y todo lo que corresponde a todas las áreas. También un poco para ver la estructura, digamos, histórica del presupuesto de la comisión, vemos que no nos ha ido bien a lo largo de los años. Del 2017, que sí recibimos una buena cantidad de fondos, eso se bajó muchísimo, teniendo en cuenta que los años tenían inflación y que cada vez rendía menos los ingresos. Y también eso se vio en la dotación del personal, porque hemos llegado a tener más o menos unos 150 personas trabajando en la comisión y ahora estamos en unas 100. Parece ser que el año que viene vamos a tener un poquito más de presupuesto, así que esperamos que se recomponga un poco la cuestión del personal. Vemos que eso influye directamente, o por lo menos parece influir, en el resultado en dictámenes que se fueron viendo a lo largo de los años, tanto en conductas, concentraciones como investigaciones. Vemos que el pico se coincide con el mayor presupuesto del año y de ahí bajando. Hay que entender también que a partir del 18 los ingresos, eso lo vamos a ver un poquito en la próxima diapositiva, son muchos menores y los stocks se van agotando, entonces también por eso la salida de dictámenes es menor. Yo acá incluí los dictámenes también que tuvimos este año hasta noviembre, pero en las próximas diapositivas no lo voy a incluir porque no es un año por lo menos representativo para nosotros, que tuvimos una suspensión de plazos de alrededor de 7 meses. Entonces, la verdad es que no me parece representativo para ver la estadística. En esta diapositiva lo que vamos a ver es el stock general versus la variación general y cómo fue evolucionando a lo largo de los últimos 4 años. Vemos que en diciembre había 276 casos en stock, en 2015 276, en 2016 250, 2017 179, 2018 84 y 2019 52 casos. El plazo fue bajando en la tramitación, el plazo general de la tramitación, de 3,31 años a el 2019, que llegó a 1,37 años. Aclaro, digamos, que estamos lejos de lo querido, digamos, ¿no? Porque estamos muy lejos de los plazos que mostraba, por ejemplo, recién Mario o Paola. Pero se ha logrado una reducción importante en la cantidad de tiempo de tramitación de los expedientes. Desagregado, nosotros, ustedes saben que tenemos algo parecido a lo que marcaba Mario con relación a una especie de triaje
en donde hay un grupo dentro de la Dirección de Concentraciones que analiza en forma previa cada uno de los ingresos para determinar, de acuerdo a ciertos parámetros o criterios que lamentablemente todavía no están normativizados, que si las operaciones podrían entrar en algún procedimiento sumario, un procedimiento abreviado, un procedimiento de fast track, como determina la ley nueva, o no. Entonces, a los fines estadísticos, nosotros vemos que 2016-17, el 60% corresponderían al área de fast track, en 2017 el 55%, 2018 el 72%, 2019 casi el 70%. O sea que vemos que coincide, digamos, a nivel, como pasa a nivel internacional, que la mayoría de casi las 2/3 partes de los ingresos corresponden a operaciones que no tienen problemas en las competencias y que pueden ser consideradas como de análisis abreviado. Y vemos que en ese caso, las operaciones, para tomar el año 2019, que entraron en el 2019 de Fast Track, en la antigüedad en meses promedio era de 4 meses. Con lo cual se le ha tratado de priorizar el análisis y hemos logrado, digamos, el dictamen a los 4 meses en un promedio en el año 2019 de los ingresantes de ese mismo año. Eso es un logro bastante interesante para digamos, los escasos recursos con los que contamos. ¿Qué pasa, digamos, con la ley 27442? Bueno, todos lo saben, pero, digamos, el artículo 9 incorporó el análisis previo de concentraciones, tratando de entrar al mundo, dado los absolutos beneficios que trae un análisis previo versus un análisis ex post. Pero tiene dos trampitas, ¿no? La ley, que dice que supedita el inicio de ese control previo a la constitución. Esto es interesante, ¿no? Porque tiene que estar constituido la ANC para que después de eso pase un año y después empiece el sistema de control previo. Todos sabemos que la ANC no está constituida, con lo cual esto no existe, y en contrario a eso tenemos lo que dice el decreto reglamentario, que ahora se fija un control ex post bien claro. O sea, si antes había alguna duda con la 25156, sobre si tenían efectos o no, si no tenían efectos, si la obligación de notificar. No, ahora está clarísimo que el artículo 84 del decreto 480 dice que es un control ex post a partir de tales hitos. Eso es bueno para la seguridad jurídica, pero es muy malo porque está dilatando cada vez más el inicio del control previo, ¿no es cierto? ¿Qué dice el proyecto de ley que comentaba Gabriel al inicio, que está para tratarse en extraordinarias? Modifica el 84, entonces dice que el control previo va a iniciar a los 90 días, y lo más importante que me parece a mí, que dice de que se publica la ley. No le interesa ya al proyecto nuevo si se constituye o no la ANC, más allá de que establece un sistema de constitución tal vez un poco más ágil que el anterior proceso del concurso a través de terceros y demás, sino que lo elige directamente el Ejecutivo. Pero digo, más allá de eso, no le va a interesar, y pasados los 90 días vamos a tener control previo si se sanciona esa ley. Yo ahí marqué si son hábiles o son días corridos. Ustedes saben que el 36 de la ley actual dice que todos los días en la ley se cuentan como hábiles administrativos, pero sería bueno, un poco lo habíamos hablado ahí con Gabriel en forma previa, estaría bueno que eso se aclare, ¿no? Si van a ser hábiles o administrativos, y no entrar en las discusiones posteriores a ello. ¿Cuáles son algunos de los elementos que pensamos y de los cuales venimos trabajando para tratar de que este control previo sea efectivo y se pueda realizar y sea viable en la República Argentina? Algunos tienen que ver con las cosas que marcaba Mario de lo que hizo el CADE. Estamos lejos todavía de ese trabajo importante que hicieron, pero creo que para empezar tenemos que tener una norma clara, reglada, publicada, sobre los criterios de Fast Track y el procedimiento de Fast Track, con un F1 o con un F0. En rigor de verdad hemos trabajado sobre la confección de un F0, ya venimos trabajando hace muchos tiempos, hay proyectos en danza, hay también criterios fijados,
pero eso no está arreglado todavía. Es importante que eso esté arreglado y que se ponga en funcionamiento para que pueda funcionar el sistema de control previo, porque como vimos, el 60 o 70% de los ingresos corresponden al fast track. En ese sentido, es necesario la efectiva designación. O sea, si bien la ley nueva dice que no es que no es necesaria para que se constituya el control previo, la constitución de las autoridades, la constitución de la ANC y la designación de sus autoridades, lo cierto es que en la nueva ley, quien aprueba, quien autoriza las operaciones fast track es el secretario de concentraciones. O sea que eso facilitaría enormemente, un poco vi que Mario lo había marcado también, porque se habían reducido la cantidad de intervinientes en la toma de decisión, y eso agiliza los plazos. Hoy, cada operación, sea long track, sea fast track, sea para subordinar o sea para autorizar como un conglomerado, sigue la misma escala. Son todos los vocales, cada vocalía se elabora el proyecto, cada vocalía lo revisa, se firma el dictamen, lo revisa jurídicos, lo revisa en los asesores de secretaría y recién ahí se firma. Entonces, reducir esa cantidad de intervinientes en la toma de decisión a una sola autoridad con control posterior por parte del organismo que corresponda, pero ayudaría enormemente y creo que haría efectivo la posibilidad real de que tengamos un control previo útil y acorde a las necesidades del mercado. Esto va de la mano de dotar recursos económicos y humanos suficientes, porque ¿qué pasa? Actualmente tenemos aproximadamente unos activos, unos 10 abogados y 8 economistas para analizar la totalidad de ingresos que hay en la comisión. Eso trabajando en equipos de 2 y teniendo más o menos un stock de 80 casos este año, hace más o menos a 10 casos por equipo. 10 casos es mucho. Mi experiencia, yo hace 15 años que estoy acá, ustedes me conocen, he trabajado, he sido case handler, es mucho trabajar con 10 casos. Si bien es verdad que en la época en que yo tenía los casos que eran aquellos en donde tardaban 3 años los expedientes, cada abogado y cada economista llegó a tener hasta 50 casos, lo cual es absolutamente imposible de manejar. 10 casos sigue siendo mucho y necesitamos reducir la cantidad de casos que tenga cada profesional. ¿Qué podría ayudar? Bueno, las tasas por notificación. Las tasas por notificación creo yo que es algo que viene en danza desde la ley 25.156. Nunca se implementaron y generaría un verdadero recurso adicional al presupuesto nacional que podría ser aplicado al desarrollo de los recursos humanos, que yo creo que es la clave de todo esto. Mario había señalado que reacomodaron los recursos humanos y trabajaron mucho con los recursos que tenían sin generar mayores gastos. Nosotros tenemos que trabajar mucho con los recursos humanos que tenemos. Sé que lo podemos hacer, pero sería una ayuda muy importante tener algún presupuesto dedicado a esto. Hay una situación que realmente muchas veces no es conocida con la política de recursos humanos, es que la comisión, hoy como está, depende de los mismos criterios que tienen para el resto de la Administración Pública Nacional. Utilizamos el mismo convenio general, estamos sujetos a los mismos vaivenes que a veces no son contestes con la responsabilidad de manejo de cada uno de estos asuntos. Entonces, eso, tener, digamos, la autoridad, la constitución de la autoridad con una nueva forma de manejar su presupuesto, porque además de la posibilidad de cobrar esas tasas, lo que trae la nueva ley es establecer que las contrataciones se hagan a través de la ley de contrato de trabajo, o sea, establecer un sistema propio de contrataciones que brinde los incentivos y los castigos necesarios para que los recursos humanos rindan al máximo. Entonces, por ese lado también creo que es importante trabajar o tratar de trabajar para que el sistema se haga efectivo. Bueno,
Yo con esto termino, les agradezco a todos. Diego, deja, por favor, este slide ahí publicando, que está mostrando que está muy bueno, creo, tanto para mi charla como para la de Marcelo. Bueno, dale. Gracias. Gracias, Diego. Mike. Bueno, Adelante gracias, nomás. Gaby. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá charlando sobre este tema. Gracias, Paola, Mario, Diego, Marce. Un placer compartir con ustedes este panel. Y bueno, poder charlar un poco sobre esta sorpresa que tenemos todos, porque la verdad que en la Argentina todo se hace como sorpresa, ¿no? Nada es tranquilo, detallado, espaciado, sino que todo es de golpe. A mí me agarró esto de vacaciones, era la semana del 20 de noviembre, me manda un WhatsApp un colega mío del estudio y me dice, Mike, hay un proyecto dando vuelta que está en el Senado y hay una senadora oficialista que ahora parece que defensa de la competencia es como punto número 1 de la agenda. Increíblemente la senadora está hablando de la importancia de designar el tribunal, de la importancia de tener un sistema de pre-closing. Lo digo sorprendido porque, digamos, en el año que lleva este gobierno, nunca, digamos, escuché a ningún funcionario, salvo por supuesto la CNDC, hablando de la prioridad que era este tema, y de golpe es top priority. Y de golpe tenemos a todos los senadores del oficialismo hablando del concepto de control previo, de control de concentraciones económicas o de la importancia de designar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia. Y a mí me sorprende porque no nos olvidemos que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la autoridad que hoy tenemos, creo que se creó en 1980 y ha logrado sobrevivir varias leyes, con lo cual, de vuelta, de golpe, dijimos, wow, ahora lo que hacemos es importante, mirá qué bueno, copado. Y bueno, ahí estamos. Es tan importante que el Congreso cierra el 1 de diciembre y abre el 1 de marzo, porque por supuesto que los congresistas que viven muy lejos y tienen que venir a caballo desde Tucumán, Salta, necesitan tomarse 3 meses de vacaciones, y esto es tan importante que han decidido inclusive ponerlos en extraordinarias para que esto se apruebe en los próximos 3 días. Con lo cual vuelvo a reforzar mi concepto, qué importancia que tiene este tema después de tener la sensación de que no tenía importancia. Y por varias cosas que voy a comentar ahora, tengo mis serias dudas de la real importancia que tenga. Pero bueno, para los congresistas hoy parece ser un tema top priority y casi esto se va a aprobar al mismo tiempo que la discusión de la ley del aborto, que también es top priority para los diputados y senadores. Yo quiero ir mencionando algunos puntos que tengo en la cabeza y algunas preocupaciones de cómo vamos a hacer para encarar este nuevo sistema de pre-closing. Y voy a tirar los títulos, voy a hacer algunos comentarios, después Marce va a hacer los suyos y después creo que lo mejor que podemos hacer es abrir el micrófono para que todos los participantes hagan comentarios. Creo que este es un tema que a los argentinos nos preocupa muchísimo, sobre todo a los abogados y economistas. Tenemos nuestras serias dudas de la efectividad de este sistema, por lo menos en los primeros años y con la situación actual, con lo cual creo que acá poder compartir y hacer un debate entre todos los participantes es súper interesante. Creo que lo que mencionaron Paola y Mario de la experiencia brasilera es muy, muy bueno y tus comentarios, Diego, son súper interesantes, digamos, ¿no? Por eso yo quiero empezar hablando del concepto de velocidad en el análisis. Hoy el sistema no es veloz, no es ágil. Hoy todos sabemos que tenemos 3 autoridades en la Argentina. Tenemos la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, después tenemos legales, que no sé si interviene, no interviene, si se lo pasan a legales, y después de legales tenemos al secretario, y el que firma la resolución es el secretario. Con lo cual, claramente hoy el sistema no está hecho para ser un sistema ágil, al contrario, está hecho para ser un sistema que
tarde el año y medio, 2 años que nosotros le decimos a nuestros clientes que tarda de promedio una aprobación en la Argentina. Yo tengo en cuenta el esfuerzo de la comisión y el esfuerzo del equipo de Diego, pero lamentablemente cuando a mí me llama un cliente que tiene una transacción que se tiene que notificar en 50 países, yo tengo que decirle, mirá, tengo una buena y una mala. La buena es que el sistema es post-closing, la mala es que va a tardar 1 año y medio o 2. Que eso es súper problemático, porque estas transacciones se cierran y al año ya no existe ninguno de los funcionarios con los cuales vos empezaste a armar el formulario y todo el mundo te dice, che, pero este closing lo hicimos hace años y en Argentina todavía no fue aprobado. Con lo cual, la lentitud argentina tiene mucho problema en las transacciones internacionales, ¿no? Con lo cual, digamos, me pregunto cómo vamos a hacer para solucionar ese problema de, digamos, poder aprobar una transacción realmente en 30, 60, 90 días. Un punto que me quedó recién grabado de lo que dijo Mario es que en Brasil no existe el concepto de stop the clock. Yo honestamente espero que en la Argentina desaparezca ese concepto. Diego, no sé si te acordás, pero hace 1 o 2 años estábamos en una charla en el colegio y yo dije que si tenía que analizar el resultado de mi actividad profesional como abogado de defensa de la competencia era un desastre. O sea, yo me siento uno de los peores abogados que hay en el mercado, ojalá no me escuchen mis clientes, pero la verdad que en los últimos 20 años jamás logré presentar un F1 completo, porque o me olvido del CD, o me olvido de firmar una página. O sea, el sistema está armado para cuando yo presento el F1 está incompleto para que no empiece a contar los días y la CNDC puede empezar a contar los días 6 meses después de que presenté el F1. Yo creo honestamente que esa práctica tiene que desaparecer y que no puede ser que yo presente un F1 y que lo primero que haga la autoridad es tratarse de fijar qué está mal para suspenderme los plazos. Porque de vuelta, en una transacción donde las partes están negociando, donde hay mucha plata en el medio, pero no solo plata, déjenme decirles, hay empleados que no saben qué es lo que va a pasar con ellos. Hay proveedores y distribuidores que no saben qué es lo que va a pasar con ellos. Hay clientes. O sea, una transacción de M&A tiene un montón de implicancias que van más allá de la negociación entre las partes y del monto de la plata que está, digamos, que se está inmiscuiendo. Con lo cual, que en una situación de pre-closing, la CNDC tarde 9 meses y de promedio, mucho más de lo que tardan todos sus colegas, es realmente problemático y le provoca daño a todo el ambiente que rodea la transacción. O sea, los empleados, imagínense el CEO de la compañía diciendo, no, bueno, disculpen muchachos, no podemos hacer el closing porque la CNC todavía no aprobó la transacción. Bueno, ¿y mi puesto de trabajo? ¿Qué va a pasar con mi puesto de trabajo? Ah, no sé, espera que vengan los compradores. Y bueno, pero los compradores, y bueno, la CNDC, la autoridad, o sea, realmente para ser efectivo el sistema de control previo de defensa de la competencia tiene que ser rápido y tiene que ser ágil, y la verdad que en el sistema actual no es ágil. Y eso realmente a mí me genera muchísimas preocupaciones. Con respecto al procedimiento de Fast Track, es muy bueno lo que está haciendo la CNDC. Yo lo he visto, tengo muchos casos que fueron tratados por este equipo de Fast Track. Ahora, yo lo que creo es que ya es momento de, digamos, largar un formulario cero, que todos podamos ver en qué consiste el formulario cero y que, digamos, no, digamos, ahora que viene de conversaciones y viene de la buena voluntad que hay dentro de la autoridad para lograr el Fast Track. Yo creo que hoy ya necesitamos el formulario 0 y el formulario 1 y en base a eso ver qué tipo de información presentamos y cómo van a jugar los plazos entre un sistema y el otro. Junto con el formulario 0, creo que hay que actualizar el formulario F1. Digamos, el formulario F1 fue creado en 1999, copiando la información que pedía la Unión Europea en 1999, y durante estos 20 años o 21 años que han pasado, la Unión Europea modificó un montón de veces el formulario,
y nosotros seguimos usando el mismo formulario. O sea, yo creo que hay muchísima información que se pide en ese formulario que no sirve o que es innecesaria. Solo para dar un ejemplo, la descripción del producto involucrado, de producto sustituto, de mercado relevante geográfico, de mercado relevante del producto, los cálculos de participación de mercado. Yo creo que la pregunta 3, 4 y 5 del formulario F1 tendrían que achicarse y tendrían que, digamos, ser más consistentes con lo que piden las autoridades afuera. ¿Cómo interpretas el mercado relevante? Y para llegar a esta definición de mercado, ¿cómo considerás al producto y cómo considerás el mercado geográfico? Y en base a eso, pasame las participaciones de mercado, pero no me hagan, digamos, presentar un Excel con 480 productos que podrían ser sustitutos de acuerdo a la ocasión de consumo o la hora en que consume el cliente. Todo un montón de información que para el 99,9% de las transacciones que aprueba la CNDC no tienen sentido. No digo que en algunas situaciones específicas esa información haya que analizarla y haya que desglosarla, pero vayamos a la transacción específica. No lo tomemos como algo estándar para todas las transacciones que presentamos, porque es muchísimo tiempo que pierde la plata, muchísimo tiempo que pierde la parte en prepararlo, muchísimo dinero que hay que invertir en prepararlo, y después muchísimo tiempo de la autoridad en analizarlo para después escribir 2 párrafos diciendo este es el mercado relevante y estas son las participaciones de mercado y esto no tiene absolutamente ningún problema desde el punto de vista de defensa de la competencia. Con lo cual, yo creo que necesitamos el formulario 0 y necesitamos un formulario F1 actualizado, moderno, de acuerdo a lo que piden hoy. Por ejemplo, un ejemplo del formulario F1 que yo no sé cómo vamos a hacer. Basta de pedirnos traducciones de contratos. Una de las principales personas que son beneficiadas cuando nosotros hacemos un F1 son las traductoras. Ustedes no saben la cantidad de regalos que me mandan a fin de año a mí las traductoras. Botellas de vino, claro, que tienen un montón de laburo conmigo. Y es el mejor trabajo del mundo, porque yo ni reviso las traducciones. ¿Entendés? Yo tengo un contrato de 480 páginas que los abogados de M&A se pasaron negociando durante 2 meses y llamo a una traductora y le digo, necesito que me traduzcas esto en los próximos 15 minutos para presentarlo a la Comisión de Defensa de la Competencia. ¿Cómo me lo hace? Yo lo único que veo es cuál es la transferencia de control, que es lo que a mí me importa desde el punto de vista jurídico con respecto a ustedes, y lo presento, pero la traductora está feliz, una fiesta. Digamos, muchísimo trabajo que nadie se lo corrige y que se lo presento a la comisión, que tampoco lo lee, porque estoy seguro que a la comisión saber cómo son los procedimientos de indemnidad entre las partes por pasivos ocultos no le importa. Sin embargo, se los acompañamos todos. Si ustedes están aburridos y quieren leer un contrato de compraventa de acciones, hay un montón que les acompañamos. Y están todos traducidos, están impecables. O sea, yo creo que el sistema de traducciones, elimínenlo. Mismo pasa con los balances. O sea, pídanme balances. Si están en inglés, todos sabemos leer un balance en inglés. O sea, es igual que un balance en castellano. Y para poner un ejemplo, México y Chile hoy ya no piden traducciones. Aceptan las versiones en los idiomas en que se presentan. A lo sumo, si hay un contrato escrito en ruso, estaría de acuerdo con que algún tipo de traducción se necesita. Pero todos sabemos que hoy la ley aplicable en operaciones de M&A es el inglés y los contratos vienen en inglés, con lo cual creo que ahí, dentro del concepto de agilidad que tiene la CNDC, no solo tenemos una cuestión de modificar el F1, sino que también tenemos que parar de pedir información que no sirve. Y lo lamento por todas las traductoras, no me mandarán más botellas de vino a fin de año, pero esto lo hacemos en pos de las partes, digamos, ¿no? El otro tema que quiero hablar es el concepto de la prenotificación, que Brasil lo tiene y que es súper ágil, lo mencionaron Paola, lo mencionó Mario. Yo creo que la CNDC va a tener que, digamos, adaptarse a un sistema de prenotificación. De vuelta, viendo cómo funciona hoy, me cuesta entender cómo sería, pero de alguna manera van a tener que adaptarse, que yo pueda empezar presentándote una transacción, empezar presentándote los papeles básicos que yo tengo, que vos la puedas empezar a analizar, así el día que yo llego con la transacción ya a presentártela, en vez de 30 días tardás 10 o 15, digamos, ¿no? Creo que la CNDC, el concepto de prenotificación, lo va a tener que estudiar y va a tener que prepararse para eso. Contacto con funcionarios. Hoy, Diego, con vos tenemos todo el contacto del mundo
y con 2 o 3 funcionarios de tu equipo tenemos todo el contacto del mundo, pero en la comisión está mal visto que las partes se contacten con los funcionarios. O sea, hoy tenemos contacto con los funcionarios por la buena onda que tienen los funcionarios, pero si no, no hay contacto. Eso también es algo que tiene que modificarse. Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Europa, se mandan WhatsApp, hablan por teléfono, se mandan mails. O sea, es un contacto muy ágil a través de todos los sistemas de comunicación que hay. Eso es algo que la CNDC lo va a tener que cambiar. Hay funcionarios en la CNDC que no te reciben. A mí me pareció muy gracioso. Hace años tuve un problema con un funcionario que no trabaja más en la CNDC, pero lo voy a ver a la CNDC entre las 9 y la 1:30 y me dice, no, él viene a la tarde. Entonces le digo, bueno, ¿me podés dar el teléfono? ¿Así lo llamo? Sí, ¿cómo no? Me dicen las chicas de Mesa Entrada. Me dan el teléfono, lo llamo a la tarde y él me dice, no, yo en la CNDC trabajo de 9 a 1:30. Entonces le digo, no, perdóname, hermano, te fui a ver, te vengo siguiendo, vos no estás en la comisión de 9 a 1:30. Bueno, porque tengo muchas cosas que hacer. Bueno, eso lo que demuestra es que no hay contacto, digamos, directo entre las partes y los funcionarios de la comisión. Y en un sistema de pre-closing, ese contacto lo necesitamos. O sea, yo tengo que poder esperar una llamada tuya, Diego, o de alguno de los miembros de tu equipo a las 7 de la tarde para decirme, Mike, necesito que me acompañen esto mañana a la mañana. Y yo tengo que estar preparado a trabajar toda la noche para presentártelo, porque tengo a mis socios de M&A, digamos, que están trompeándome para que yo apruebe esto, digamos, ¿no? O sea que la agilidad, digamos, en el contacto es algo que hay que cambiar. Después, otro tema que a mí me preocupa... Con el tiempo, Mike, si podés redondear. Bueno, así ya terminamos. Tengo como 15 temas más, pero no importa, Ahora voy a tratar de redondear. Los ponemos en las preguntas después, cuando hablemos. Bueno, dame 2 minutos más. El sistema de TAD hay que agilizarlo. Eso es un tema, Diego, que si querés nosotros podemos hablarlo con ustedes en una charla separada. El sistema de TAD no está bien armado para los F1s. Tardamos un montón de tiempo y parece un sistema de 1970, digamos. O sea que el TAD para la presentación del F1 y el acompañamiento de documentos va a haber que modificarlo. Yo sé que eso no tiene nada que ver con vos y tu equipo, pero es algo súper interesante para hablarlo. Hablé un poco de los lineamientos. Yo creo que tiene que haber lineamientos unificados y que hay que modernizar los lineamientos. La resolución 40 con el F1 de antes no sirve. Y me quedan 2 temas a mí que quiero, o 3 temas que quiero mencionar. Los voy a mencionar los títulos y después por ahí los hablamos. Tiene que haber una interpretación del gun jumping, porque ahora sí el tema de gun jumping es un tema súper relevante. Y yo creo que va a tener que haber un lineamiento. Sería ideal que haya un lineamiento igual que tiene Brasil, que tiene Europa. O sea, claramente que la CNDC me diga qué es y qué no es cierre de una transacción y no tener que estar esperando a las decisiones o a las sanciones para ver cómo interpretan ustedes el concepto de gun jumping. Un tema que me preocupa muchísimo es el proyecto, como está escrito hoy, le da 90 días para que entre en vigencia el sistema de control previo, pero no tiene plazo para la designación de la autoridad, con lo cual un temor que yo tengo es que dentro de 90 días tengamos control previo y tengamos la comisión, legales y el secretario. Eso va a ser terrible, terrible, porque eso ya va a dañar, yo creo, el interés que tenga un inversor en invertir en la Argentina. Porque si yo le tengo que decir, sí, el control es previo y no puede cerrar, pero falta que apruebe la comisión legales y Pablo Español, el tipo se muere, digamos, ¿no? Con lo cual, ahí tengo muchísima preocupación. Después, junto con el gun jumping, creo que ustedes van a tener que, digamos, dar algún tipo de lineamiento sobre carve-outs. Porque en esta situación de todo lo que puede llegar a tardar la comisión para aprobar inicialmente transacciones, hay muchas transacciones internacionales que no se van a suspender por la Argentina. Con lo cual la CNDC va a tener que empezar algún sistema de exenciones o limitación local de la transacción para que pueda cerrarse la transacción a nivel mundial y no esté afectada por la transacción de Argentina.
Y lo último es el tema de la negociación de remedies. Va a ser difícil un escenario de fix it first ahora. Yo sé que es lo que hoy le gusta a la Comisión. Mario el otro día nos contaba que es el sistema que está usando Brasil actualmente, pero en este escenario de tardar tanto, no podemos un fix it first, y la negociación de remedies y la conversación de remedies tiene que ser muchísimo más ágil y muchísimo más rápido de lo que era hasta ahora. Y bueno, perdónenme, estoy cansado, estoy agitado porque corrí los últimos minutos para tratar de meter todos los temas que tenía en la cabeza. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Mike. Marcelo, todo tuyo. Bueno, Y después, buen día, lo que, ¿me escuchan lo que a bien? vos, sí. Que tengo como Adelante. 2 minutos. No, Dale. no, para nada. Yo quería, bueno, buen día a todos, muchas gracias por la invitación. Me pareció muy interesante la última presentación de Mike, voy a tratar de no repetir algunos puntos, digamos, coincido con todo lo que dijo. Lo que más me interesó de lo que dijo es cuando se autoidentificó como uno de los peores abogados del mercado, y le quería recordar que en enero se producen las entrevistas de Chambers, así que acordate, Mike, de mencionarlo en ese momento. Yo quiero empezar, digamos, diciendo que, por supuesto que no tengo ninguna objeción con el cambio del control de concentraciones de ex post a ex ante. O debería ser la única forma en que se tienen que revisar las concentraciones. Con lo cual no tengo ninguna objeción en cuanto al proyecto de ley en este sentido, más allá de que me parece un plazo muy breve, ¿no? Es cierto que esto se tendría que haber hecho en forma contemporánea con la sanción de la ley vigente en mayo de 2018, con lo cual una comisión diligente, que no sé si fue así, tuvo en realidad ya más 2 años y medio, digamos, como para poder ponerse a tiro, con lo cual los 90 días, si hicieron más o menos la tarea, que eso quizás es un interrogante, deberían alcanzar. Lo que me parece, para mí, que es la principal objeción del proyecto, que no es el tema que estamos discutiendo hoy, pero tiene relación con lo que estamos discutiendo hoy, es el cambio en la forma de conformación de la Autoridad Nacional de Competencia. Y ese cambio básicamente es que, perdón, se deja sin efecto el jurado, digamos, que se había conformado bajo la ley actual, y se reemplaza por un procedimiento, digamos, todavía a estructurarse por el ministro de Desarrollo Productivo. La verdad que para mí no hacía falta, o no hace falta hacer eso. Me parece que no ayuda, y si bien podría acelerar un poco los plazos de conformación de la ANAC, me parece que con una decisión política y un poco de organización se podría seguir perfectamente el procedimiento de la ley. Es cierto que en el procedimiento de la ley igual el ministro de Desarrollo Productivo tiene voto de desempate, con lo cual quizá la idea de tener un tribunal, digamos, cuyos miembros son totalmente, digamos así, no tienen nada que ver con la eventual elección del gobierno, es falso, porque, digamos, básicamente hay 2 funcionarios vinculados al gobierno, 2 a la academia, Derecho y Ciencias Económicas en la ley, con lo cual son 2 y 2 los votos, y hay un voto de desempate del ministro, con lo cual siempre se podría inclinar, digamos, la decisión al candidato que más le guste al gobierno. Con lo cual, digamos, aún como está la ley hoy, hablar de un tribunal, digamos, que tenga marcianos, digamos, que el gobierno no quiera porque los vea demasiado independientes, por poner por exagerar la situación, no sería tan así. Pero me parece que igual es un procedimiento que a mí me deja más tranquilo, versus otro en donde el ministro de Desarrollo Productivo, por más que diga que va a respetar la competencia, la idoneidad, etcétera, se dedique a designarlos. Me parece que
hay que tener en cuenta que acá el cambio de post a pre-closing le otorga a la Autoridad Nacional de Competencia una influencia enorme sobre las empresas, porque en cuanto a los remedios, básicamente eventualmente impuestos, porque básicamente las obliga a sentarse a negociar con el gobierno para poder aprobarles la operación y que puedan cerrar la operación. Y esta herramienta, obviamente que tiene que ser implementada con mucha responsabilidad por parte de la Autoridad Nacional de Competencia, solamente teniendo en cuenta los objetivos de defensa de la competencia, pero en esa línea de pensamiento creo que modificar la ley en cuanto a la formación de la autoridad plantea, al menos en el plazo inicial, antes de que todo esto se implemente, una cierta intranquilidad, por lo menos de mi parte, acerca de cómo se va a aplicar eso, particularmente en los casos que no sean fast track, ¿no es cierto? Aparte la judicialización, si las partes no están de acuerdo con los remedios que le quiere imponer la autoridad, en la gran mayoría de los casos no va a ser un remedio efectivo, porque básicamente la operación no va a poder concretarse. Y además hay que pensar que esto que digo de la conformación de la autoridad no tiene importancia solamente en cuanto a, digamos, la legitimidad frente a la sociedad de la nueva autoridad para aplicar esta herramienta tan importante como el control ex ante, sino también para otra herramienta muy importante que no despegó, que es el régimen de clemencia. Nuevamente, si no tenemos una autoridad, digamos, designada en la forma más independiente posible, el régimen de clemencia no va a despegar, como, digamos, por distintos motivos hasta ahora aparentemente no ha despegado, con lo cual esta preocupación que manifiesto me parece que, digamos, tiene efectos prácticos en más de un sector de la ley. Eso por un lado. Después creo, las filminas que pasó Diego son, en cuanto a la reducción del stock, son muy interesantes, creo que mucho tiene que ver a partir de 2018 el cambio en los umbrales de la ley, que digamos desplomó fuertemente la cantidad de concentraciones notificadas, y también, ¿por qué no?, la disminución en la actividad económica, particularmente para las operaciones puramente locales, ¿no? Entonces a mí me interesaría saber cómo da la ratio de cantidad de profesionales por carpeta de concentración, es decir, bajó el número de funcionarios de la CNDC, como mostró Diego, bajó el número de concentraciones económicas. ¿Cuál es la ratio ahora de funcionarios que se dedican a concentraciones? Diego mencionó 4 o 5 casos, creo, y creo que mencionó que les parecen muchos casos. Entonces, digamos, básicamente se está mejor en cuanto a conformación de equipos o peor preparados que con el sistema post-closing para resolver las concentraciones, porque si la ratio da mal, incluso con las perspectivas de aumento de staff para el año que viene, y ya no funcionaba con el sistema post-closing, no veo cómo va a funcionar con el sistema pre-closing, digamos, ¿no? Si esos funcionarios tienen la misma carga o una carga de trabajo similar. En cuanto a los plazos que señaló Diego y digamos, la fuerte caída de plazos de revisión, yo sinceramente me pregunto si se toman para el cálculo de plazos el tiempo punta a punta, digamos, desde la presentación de la concentración hasta que es aprobada, o solamente el tiempo estricto de análisis de la comisión para la emisión del dictamen, sin considerar ninguna suspensión que pudo haber tenido el expediente. Porque sinceramente, no sé, y acá también, yo debo ser otro de los peores abogados del mercado, porque salvo un par de casos en mis, no sé, desde el año 99 que hago defensa de la competencia, nunca tuve concentraciones, no sé, me animaría a decir, de menos de 6 o 8 meses. Con lo cual, nuevamente, eso sumado a el tema del personal que mencioné recién, me genera muchas dudas acerca de que se pueda cumplir con un plazo tan estricto o tan exigente como el de 45 días hábiles, al menos para las operaciones que no tengan objeciones, ¿no? Donde la propia ley plantea la posibilidad de una extensión.
Después con el tema del fast track, yo creo que es muy importante y cualquier lineamiento será súper bienvenido, pero yo creo que el fast track tiene que ser es más importante como concepto para dentro de la comisión que hacia afuera de la comisión. Y digamos, en mi experiencia en todos estos años, en los últimos años ha variado un poco, pero yo veo que la comisión dedica muchos esfuerzos por ahí para hacer dictámenes muy buenos desde el punto de vista de análisis de un mercado, pero que al final del día, como el 90 y pico % de las operaciones, se aprueban sin condicionamientos. Entonces, me pregunto, ¿cuál es el objetivo o la utilidad de dedicar tanto tiempo para hacer un dictamen de 80, 100 páginas, que no sea por ahí de capacitación del personal en tal o cual mercado, pero cuál es el sentido, digamos? Y claramente esa forma de trabajar va a tener que cambiar si pasamos a un sistema pre-closing, porque yo creo que la comisión va a tener que simplemente, digamos, decir, le veo posibilidad a esta operación de generar un perjuicio para la competencia, y si la respuesta es no, entonces van a tener que, digamos, restringir fuertemente la tendencia que creo culturalmente van a tener de hacer, digamos, emitir pedido de información tras pedido de información tras pedido de información. Creo que eso no es tan difícil, no pasa por complejos lineamientos, pasa por una decisión política interna de la autoridad de competencia que diga, aunque no tengamos toda la información completa, vemos muy poco probable de que este mercado presente objeciones al final del día, con lo cual, bueno, vamos a hacer un dictamen muy simple para poder cumplir con los plazos. Si no, la otra alternativa sería la aprobación tácita, pero la verdad yo preferiría, digamos, más en Argentina, digamos, con todas las dudas que se generan en cuanto a la seguridad jurídica, preferiría un dictamen y creo que la mayoría de mis colegas también. El tema, vuelvo un segundo sobre el tema de la interrupción, las causales de interrupción y el stop the clock que mencionó Mario y también trajo Mike. Es clave, digamos, ¿no? Acá el punto principal del pre-closing pasa por en cuánto tiempo van a poder hacer el análisis. Y si bien nosotros nunca tuvimos un sistema pre-closing, de alguna manera podría asimilarse a un análisis pre-closing cuando las partes ponen la aprobación de defensa de la competencia como una condición suspensiva, ¿no? Y yo tuve, me acuerdo, al menos 2 casos. Uno de los primeros casos que analizó la comisión cuando se instauró el régimen de concentraciones económicas en 1999, principio de 2000, una operación bastante complicada, que las partes, como era complicada, pusieron una condición suspensiva a la aprobación, y la verdad que la comisión de ese entonces trabajó muy bien. Nos reunimos antes de presentar el formulario, discutimos con los vocales y funcionarios acerca de la operación, para que la comisión entendiera la operación. Ya nos hicieron preguntas en ese momento, con lo cual presentamos un formulario que ya de alguna manera receptaba los comentarios que tenía la comisión. La comisión nos contestó muy rápido, hizo pocos pedidos de información, muy extensos, muy al punto, y la operación era complicada, tardó algunos meses, pero realmente no, el tiempo fue un tiempo, digamos, totalmente colaborativo y no evitó el closing de la operación para nada. Digamos, contrario sensu, hace algunos años, mucho tiempo después de esa época, las partes pusieron también condición suspensiva, la comisión emitió muchísimos pedidos de información, en algún momento le pidió la opinión a un organismo regulatorio, el organismo regulatorio no contestó, la comisión no decidió seguir adelante, a pesar de que la ley dispone que, la ley actual, de que la falta de respuesta de un organismo regulatorio no suspende el plazo, la comisión lo tomó como que suspendía el plazo, las partes prorrogaron sucesivamente el drop dead date, digamos, que habían fijado en el contrato para el closing. A la tercera vez que la suspendieron se dieron cuenta de que había algún mensaje político, o así interpretaron, de que no le iban a aprobar la operación, y la operación quedó sin efecto. Sin que nadie les hubiera dicho, te la apruebo o no te la apruebo, simplemente hubo digamos, un congelamiento del expediente. Es decir, entonces yo digo, bueno,
yo lo tomo como una experiencia de alguna manera pre-closing, y esa fue muy mala, digamos. Claramente yo no quiero que el sistema pre-closing, digamos, sea por acción u omisión de la autoridad de competencia, se convierta en un obstáculo importante para la concreción de operaciones de M&A, digamos, ya muy sufridas en Argentina, escasas, y que encima, digamos, se convierta en un obstáculo para hacer negocio, ¿no? Por supuesto que cuando tengan objeciones de competencia no hay ningún problema, pero es una preocupación. Y con el tema de la aprobación de los organismos regulatorios, menciono que el proyecto trae una modificación en ese sentido, porque establece que ahora la opinión el plazo de 15 días que tiene para contestar el organismo regulatorio sí va a suspender el plazo de revisión, con lo cual tenemos 15 días de suspensión, digamos, que va a estirar el plazo de 45 días, y agrega también organismos regulatorios provinciales, con lo cual que los organismos regulatorios provinciales no sé mucho qué tienen que decir, y también me temo, porque ya lo he visto en algún caso, que los organismos regulatorios provinciales estén más receptivos a ciertas preocupaciones que no tienen que ver con la defensa de la competencia, y entonces, digamos, es como que se está armando un caldo para que todos tengamos que estar con ansiolíticos todo el día, abogados y clientes, ¿no? Después el tema de las opiniones consultivas, ¿no? En las filminas de Diego se ve, no lo mencionó Diego, pero está ahí, que entre un 9 y un 13% del total de concentraciones que representaron las opiniones consultivas, entre un 9 y 13% de los casos de concentraciones entre 2016 y 2019. No son pocos, digamos, no son pocos. Y la verdad es que las opiniones consultivas están medio en un limbo, y desde hace mucho tiempo perdieron su razón de ser por el tiempo que lleva la resolución de una opinión consultiva. Entonces, en un sistema pre-closing pueden evidentemente surgir dudas acerca de la notificación o no de una concentración económica, y si el régimen de concentraciones económicas no es aún más expedito que el de análisis de concentraciones, pocos días no va a servir, y entonces se va a obligar a las partes a notificar cuando por ahí no tienen que notificar, y es un lío en un análisis ex ante, ¿no? Después, y ya medio terminando, el decreto reglamentario dispone, que eso es una, digamos, disposición interesante, que las partes deben abstenerse de intercambiar información que pudiera dar lugar a conductas objeto de sanción en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia, ¿no? Con lo cual, digamos, eso es una cuestión que también me preocupa y que debería merecer algún tipo de reglamentación, ¿no? Yo estoy pensando particularmente en el intercambio de información durante el due diligence, y que eso de alguna manera apunta a lo que mencionó Mike del gun jumping. Esto no sería ya la implementación, pero es un intercambio de información que en un due diligence lógicamente se da, con lo cual no estaría mal que la comisión en el periodo, digamos, previo a la implementación del pre-closing, la CNAC, comisión, lo que sea, aclare, digamos, pautas, digamos, o dé pautas muy claras para que encima las partes no tengan que estar preocupadas de que el día de mañana, si no le aprueban una concentración o lo que sea, encima tengan un problema con lo que hicieron durante el due diligence. Veo difícil que la comisión tenga recursos para investigar eso, pero es una cuestión. Y bueno, comparto, digamos, la preocupación con el tema de los carve-outs, es decir, tanto carve-outs como, digamos, carve-outs para permitir que cierre la operación en otros países. Creo que no es la situación ideal, porque en una operación internacional muchas veces un carve-out local no va a ser eficaz, porque, digamos, todo el resto del mundo, el control cambió y hay relaciones de provisión de insumos, lo que sea, con lo cual muchas veces es difícil realmente que la operación local, para el peor de los casos que no se acepte la operación, pueda ser viable. Pero bueno, digamos, y también tengo miedo de que el carve-out
sea tomado por la comisión como una forma de volver al relajamiento de plazos actual, porque bueno, total, como cerró afuera, nos relajamos, con lo cual no tengo una posición tomada ahí, creo que la comisión tiene que mirarse, o la ANAC tiene que mirarse al espejo, decir, si vamos a poder cumplir con los plazos rápidamente, no aceptemos carve-outs, y si vemos que no vamos a poder cumplir, aceptémoslo. Y con los carve-outs como remedio, digamos, como desinversión, y también, digamos, me preocupa, como dijo Mike, que puedan cumplir en un plazo razonable, porque la ley sujeta la aprobación, digamos, a que se cumpla con los condicionamientos, con lo cual hay también una historia de la comisión de que los condicionamientos impuestos no fueron eficaces, no se consiguió comprador, la comisión leyó mal el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Después tuvo que venir un comprador que no era ideal, que no introdujo competencia efectiva, es decir, toda una serie de complicaciones, porque por ahí el mercado argentino es pequeño. Entonces realmente me preocupa, digamos, no solo ya el plazo de revisión de la comisión en el trámite en sí, sino cuando dicta la autoridad de competencia la resolución final, sujeto a un condicionamiento que quizá no se pueda cumplir rápidamente y la operación tampoco se pueda cerrar. Nada más. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, abrimos el espacio al público en general, si tienen preguntas, y si no, creo que, si no hay preguntas, que Mario, Paola y Mike, Marcelo y obviamente Diego, creo que se cayó Diego, que pueden dar sus comentarios finales y mencionar algo que se les haya quedado ahí sin poder comentar. Mario, ¿querés decir algunas palabras? Bien, yo estoy de acuerdo, yo comprendo perfectamente tus preocupaciones con este período. Es un período de transición, un período de mucha preocupación mismo, y Brasil en Brasil ocurrió lo mismo, y a época nosotros comprendíamos que los abogados, las empresas estaban con razón y que teníamos que presentar una respuesta de acuerdo con las preocupaciones. En fin, estoy de acuerdo con todo que Miguel y que Marcelo hablaron. Carvalho, que é uma preocupação, Ganjamp é outra preocupação. Nós, como dije a Paola, nós solamente emitimos manual, guia de Ganjamp 3 anos depois, porque é bom que Diego esteja aqui. En la transición, la autoridad tiene que focar en lo que es más importante. No es posible, ni un año y medio, mucho menos en 3 meses, no es posible hacer todo en el primer momento. Entonces, Brasil hizo lo más importante en el primer momento, lo que pensábamos que era más importante, y empezamos desde el inicio, desde 2012, a pensar en otros guías, otros manuales, otras resoluciones para aplacar para minimizar la preocupación de las empresas y de los abogados. Muchas gracias, Mario. Paola, Gaby, ¿alguna recomendación para que no hagamos acá en Argentina? Digo, algo que no comenté, que Marcelo bien pensó, es el tema de consultaciones, que hasta hoy, Mario, ¿verdad? Se ha dicho que tenemos un problema con esto porque no tenemos un procedimiento específico para consultar cada si algo es o no de notificación obligatoria. Tenemos un sistema de consultaciones, pero no es pensado para esto. Lo que pasa hasta hoy es que notificamos operaciones y pedimos que no sea conocida, que cada diga que no hay jurisdicción
para esto. Es la solución que el mercado encontró para tener clareza en algunos puntos. Es algo que se puede pensar también en Argentina, que tenga un sistema de consultación que se pueda, que dé clareza para los abogados si algo tiene que ser notificado o no, que no tenemos que hacer o no tenga que hacer como nosotros, que notificamos una operación y pagamos las tasas, todo el costo de una operación para pedir que se crea una jurisprudencia que diga que no hay necesidad de notificación de una transacción como esta. Entonces, eso es algo que se puede pensar también, pegando en el punto de Marcelo, para el futuro. Y lo resto, yo deseo suerte, bastante ansiolíticos, como dice Marcelo, porque son necesarios en ese periodo. Después pueden vivir normalmente. Gaby, están en mute. Ahí me di cuenta. Gracias, Paola. Diego, ¿tenés ganas de comentar alguna cosa final para cerrar esto antes de pasarle a Mike y a Marcelo? No, la verdad que yo también nos deseo suerte a todos. Y feliz año nuevo para todos. Está bien. Yo tengo una pregunta, perdón, porque siempre hablamos de la demora de la autoridad y cargamos contra eso. ¿Qué necesitarían ustedes del lado privado de que mejoremos para evitar que también demoremos? O sea, históricamente también muchos nos hemos tomado los 30 días que teníamos para responder una vista y eso claramente tampoco ayuda. Ahora vamos a tener el peso de la agilidad y la rapidez porque nuestros clientes nos van a estar diciendo tenés que responder esto urgente. Esperemos que eso también les pueda resultar de ayuda a ustedes y cualquier otra cosa que piensen que está haciendo mal el sector privado, bueno, encantados de escucharlos para mejorarlo. Y creo que tiene que ser un cambio cultural, o sea, yo les comentaba en la charla previa que se necesitan dos para que esto prospere. El esfuerzo no va a venir únicamente de la autoridad de competencia, sino va a tener que ser también por parte de los estudios y los agentes, los administrados, que muchas veces se han tomado les ha sido útil el sistema de notificación previa y han extendido muchos los plazos de contestaciones, cualquiera fuera la razón que eso conllevó a eso, digamos, puede ser, cualquiera sea la razón, lo que se ve es que muchas veces creo que tampoco hay mucho interés en cierto sector de los administrados en que las notificaciones prosperen de manera ágil, por lo menos en este contexto. Yo creo que los incentivos cambian radicalmente cuando no pueden cerrarlo o no puedan cerrar la operación que con respecto a lo que existe ahora, ¿no? Pero sí, es un poco eso. Muchas gracias. Gabriel, Mike. yo puedo hablar del parte de Brasil, es lo mismo que Diego dije, que es la mudanza cultural de ustedes, abogados, de las empresas, porque el incentivo ahora está cambiado. El incentivo ahora es de presentar todas las informaciones necesarias, cuando es necesario, claro, cuando es un caso, una concentración importante. Y, por ejemplo, en Brasil, yo siempre hablo con todos los abogados en las reuniones que no es aceptable, no es posible que las empresas que hacen una operación de gran porte, de una multinacional, por ejemplo, no presenten los estudios económicos de la operación. Esto es necesario, esto es básico. Pero en Brasil, esto no ocurre aún. ¿No? Y esto es muy importante, que las empresas entreguen, presenten en el primer momento, de preferencia en la prenotificación, todo lo necesario. Y claro, yo estoy de acuerdo con Miguel y Marcelo, en los fast tracks,
las informaciones son muy más bajas, muy menores, né? No hay necesidad de un mundo de información, nem de un dictamen. Esto de fato es un problema, nem nenhum dictamen de academia. Esto no es una tesis de doctorado. Esto es una decisión simple con 3, 4, 5 páginas no máximo. Entonces, en Brasil es lo mismo y yo refuerzo lo que dice Diego. Muchas gracias, Mario, muy claro. Mike, unos minutos más. Bueno, gracias, Gaby. Muy bueno tu comentario de los 30 días. Yo quería ir hacia ese punto, que es algo que vamos a tener que modificar o que se va a modificar. Yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Mario. Creo que naturalmente y por una cuestión de, digamos, de cultura de velocidad, eso va a tener que modificarse. Un comentario que yo quería hacer, digamos, que está vinculado como nosotros estamos estructurando nuestros equipos internos. Diego hizo un comentario de que él, no me acuerdo si tenía 5 o 6 personas, que más o menos tenía 10 casos cada persona, que es bastante similar a lo que pasa del lado nuestro. Y nosotros la idea que tenemos es, de ahora en adelante, es una persona, un caso, porque con el sistema de pre-closing, esa persona va a dormir con el caso abajo de la almohada, digamos, y va a tener que estar soñando en qué es lo que le falta presentar a la autoridad y qué se olvidó de presentarlo para que salga lo más rápido posible. Con lo cual ahí también va a haber un caso. Ya no vamos a tener un abogado que tiene, qué sé yo, 14 casos, total, como son 30 días para contestar, 30 días para que la autoridad, digamos, todo es lento. Ahora va a ser un abogado, un caso, y eso creo que se va a dar tanto del lado de los estudios como del lado de la comisión, digamos, ¿no? Así que era ese comentario. Muchas gracias. Marcelo. No, yo simplemente comentar lo que dijo Diego de que a veces también las partes, digamos, como dirían los estadounidenses, arrastran los pies, digamos, en las concentraciones. A ver, es cierto. Yo creo que como se distorsionó el sistema, digamos, incluso como estaba originalmente previsto en la ley, en esta ley, en la anterior ley también, se volvió extremadamente formalista y bueno, y las partes, pero no, las partes también abusan o usan hasta el extremo, si no querés hablar de abuso, digamos, de esas formalidades. De alguna manera se convierten en la contracara de la comisión. La comisión pide muchísimos, digamos, nosotros tenemos una que vamos por el requerimiento de información 17, creo, una cosa así, y cada uno no con una pregunta, sino con muchas preguntas. Vivió ya 2 gobiernos esa operación y volvieron de cero, qué sé yo. Y bueno, sí, nosotros nos estamos tomando el plazo, después pedimos, no contestamos todo y se nos aplica la prórroga, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué sucede eso del lado de la empresa? No porque quiera estirar digamos, el dictamen, la resolución lo más posible, sino por un punto que mencionó Mike en su presentación, que es que ya es historia la operación para la empresa y le resulta extremadamente difícil conseguir la información que están pidiendo porque es información ya histórica, ya había un equipo digamos, que se formó para las notificaciones, se disolvió años atrás, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, esa es la principal dificultad y motivo por el que no se puede contestar a tiempo. Digamos, tengo otra operación que es en realidad una diligencia preliminar, donde estuvieron preguntando qué activos, es una operación internacional, qué activos se transfirieron localmente. Y mi cliente, que fue en esta operación fue el vendedor, no sabe qué activos, o no supo durante mucho tiempo, qué activos se transfirieron, porque era una cosa de nada, digamos, de pocos miles de dólares, que al final parece que no se transfirieron porque eran tan pocos que se consumió el stock, es decir, y formó parte, digamos, de esa diligencia preliminar, diciendo, ¿por qué no me notificaste esto que pasó hace 2, 3 años? Y no hay forma de hacerlo rápido eso porque no se tiene la información. Quizás si en el momento se hubiera preguntado, bueno, había alguna persona más a tiro. Pero bueno, nada más, digamos. Yo creo que este
se van a generar muchísimos desafíos y solamente se van a poder sobreponer con mucho trabajo, buena fe y digamos, y nada. Digamos, buena fe descarto, la comisión en todo, digamos, el staff de la comisión, desde que yo empecé hace ya mucho tiempo a trabajar en estos temas, siempre tuvo, digamos, buena fe. Supongo que gran parte de ese staff va a permanecer con la ANAC, así que la buena fe la doy por sentado. Después hay que ver si la burocracia, digamos, se alinea como para permitir que haya, digamos, un cambio virtuoso, ¿no? Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Ahora agradecerles realmente a Mario, a Paola y a Diego por sumarse tan rápido en esta convocatoria. Gracias obviamente Mike y Marcelo. Y estoy convencido de que muy probablemente a medida que esto vaya avanzando y que sepamos que esto va a ser aprobado, vamos a tener otro tipo de reuniones para tratar de trabajar en forma conjunta para que esto realmente, de ser aprobado, salga y que empiece a funcionar como todos queremos. Así que nada más de mi parte, muchísimas gracias y muchas felicidades y que terminemos bien este año loco que nos tocó vivir a todos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Gaby. Feliz año y feliz Navidad para todos. Feliz año, feliz Navidad. Gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau.